De ir armando la query en código fuente a medida que van ingresando los inputs que vengan del navegador. Entonces fíjense que acá en el user, en el paso, uno, si a simple vista, si lo ve, ya puedes manipular el from user, el input y el pass. ¿Para qué? Para manipular esta consulta y hacer lo que queramos. Una de las cosas para probar es poner comillas, or y demás. Eso serían con inyecciones SQL clásico, que sería, te tira el error en la pantalla de típico SQL Server o MySQL, te tira el error de la base de datos en el navegador del usuario. No sé si le ha pasado. Entonces ahí te da una ventaja de que vos sabés, estás viendo el error de la base de datos, con lo cual ahí puedes jugar para manipular la consulta hasta que puedes obtener datos. Y ahí hay varias cosas. Puedo obtener datos, escribir datos, subir archivos. Y si la aplicación que está conectada a la base de datos está configurada por defecto como mala manera, como root o como SA, o como un usuario con muchos privilegios que permitan ejecución de más allá del SQL Server. Me explico, que viste que SQL Server tenés funciones que permiten ejecutar en CMD fuera en el servidor, en la consola, o traer archivos del sistema de archivos y exponerlo en la web. Entonces eso te da un poder que compromete mucho a los datos y al servidor, más que nada. Hay otro tipo de inyección de SQL blind, no sé si lo han escuchado nombrar. ¿No? Ese es bien, ese SQL blind sería lo siguiente. El sistema tiene un problema de inyección de SQL, o sea, no valida bien las inyecciones, pero no da un error en el usuario que permita decir, me parece que me falta una comilla, además. O sea, el error es muy sutil, no hay errores. Entonces, como tiene muchas excepciones capturadas la aplicación y solamente muestra la misma página ante un error, o te muestra un error genérico, vos como atacante no sabes qué está pasando ahí atrás, pero sabes que hay un error. ¿Por qué? En el SQL blind es ciego. ¿Por qué? Porque es así. Tirás una consulta, generalmente se hace con booleano, te hace una consulta que sea true y te devuelve la página original. Ahora, si tirás la consulta de vuelta y haces que sea false, te puede ser que el contenido sea distinto o la respuesta sea distinta. ¿Por qué? Por tiempo, porque cambió el contenido de algo. Entonces ahí te das cuenta que algo funcionó pero no. Entonces ahí puedes diferenciar cuando es verdadera una consulta, cuando no. Y ahí es donde uno inyecta con SQL Blind con herramientas automáticas. ¿Por qué? Porque en una inyección de SQL Blind uno va a jugar a byte de registro de la base de datos. Entonces es mucho más lento. O sea, lo puedes hacer manual, pero tenés que tardar mucho tiempo. Por ejemplo, para sacar el dato de un registro de una base de un registro de la base de datos de, por ejemplo, la tabla de usuarios, vos tenés que preguntar a la base, el nombre del usuario de la tabla de usuario empieza con A, y empezás a recorrer el abecedario para hasta pegarle que te diga true. Y así vas carácter por carácter de la base y vas obteniendo más la información, como infiriéndola más que nada. Es más arduo, pero con herramienta automática se hace mucho más fácil, como el SQL Map. No sé si han escuchado nombrar a SQL Map como herramienta. SQL Map sería una herramienta grosa open source que se pueden bajar y utilizar, que es así. Si vos encontrás un SQL blind, cualquier SQL, vos se la das y el chabón te la explota. Entonces, una vez que te la encuentra y sabe cómo atacarla, cómo obtener información, uno ya puede jugar de, bueno, dame los usuarios, dame la hash, dame los passwords, dame tal tabla, dame el contenido de tal tabla, y te las trae. Eso es bastante interesante. Lo que hoy decía, por ejemplo, basado en contenidos, si yo en una consulta en la página web le digo que el ID igual a 17006, acá falta algo. No, está bien. Perdón, acá está. Por ejemplo, en SQL Blind, si queremos probar una página con SQL Blind, es, por ejemplo, si hay una URL que tiene un ID de 17006 y decimos que es más un 0, o sea, le estamos agregando un más 0, ahí podemos ver qué hace la base de datos. Por ahí la base de datos agrega, lo suma, es el mismo número y no te tira error, con lo cual ahí
puede ser que haya sumado eso o no. Entonces lo que uno empieza a jugar es, ok, podemos inyectar id igual a 17006 y darle un booleano, and 1 igual a 2. Ahí debería ser false la consulta y devolver algo. Y ahí después lo comparamos con un and cuando es 1 igual a 1. Entonces ahí empezamos a jugar de que si es false o es true, a ver en qué cambia en el contenido. Si cambia algo, ahí se lo podemos dar a SQL Map, una herramienta o cualquier otra, para que haga el laburo duro de, ok, acá está el problema, tratar de obtener todos los datos posibles. Por ejemplo, algo simple. Vamos a jugar con esto. Hay un... Por ejemplo, tenemos este usuario logueado, ¿se acuerdan del test 3? Vamos a ir al carrito, vamos a agregar un par de cosas. Un carrito esto. Vamos a tratar de hacer un descuento por inyección de SQL. Obviamente habiendo inferido el nombre de tablas y demás, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un checkout. Test. Ya me acuerdo acá. Lo importante de esto es lo siguiente. Guardamos el producto. Acá ya se hizo la compra de dos productos que salieron 37,12 euros, no sé qué corno dice ahí. Lo importante acá, fíjense el order. Ese orden en realidad termina siendo el ID de la tabla o el número de orden. Con lo cual acá también lo que hablamos hoy de las referencias directas e insegura, que te da información para hacer otros ataques. Por ejemplo, vamos a anotar este order ID para tenerlo como ataque. Ahora nos deslogueamos y hay una página que nos permite crear una entrada de blog. A ver, ¿qué es el blog create? A ver si están acá. No se me fueron, ¿no? Hola. Ahí está. Bien. No, me sé. Bien, ahora imagínense, yo como usuario compré dos productos, sale eso. Vamos a tratar de, por un ataque de inyección de SQL, modificar los datos de la tabla, obviamente había inferido por otros ataques, para hacer un descuento a nosotros. Entonces acá hay en blog create, nos permite crear una entrada en el blog test, y en el contenido lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que esto no se valida. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá estamos cerrando la consulta del blog, que es el contenido, el usuario, la fecha. Ahora vamos a ver por qué esto se ejecuta, ¿no? Por hacer las queries dinámicas, como veamos hoy. Después hacemos punto y coma, hacemos otra subconsulta, es update order details, set discount, donde hacemos un descuento, donde el order ID es el nuestro que hicimos, el que compramos recientemente. Así que venimos acá, vamos a ejecutar esto. Y acá el sistema no tiene un error, nada, directamente ejecutó. Ahora, ¿cómo verificamos esto? Vamos a ver si funcionó o no. Vamos a Solution Explorer. No, esto estaba en Server Explorer, perdón. ¿Dónde estás? Server Explorer. Data, a ver si me deja abrirlo acá. Tablets. No, esa no estoy conectado. Tanto. Refresh. No, este no tiene error el SQL. Algo murió de ahí, pero no importa. ¿Dónde lo abrí? Yo lo abrí. ¿Dónde está? Así me deja abrirlo.
dense un segundito, ¿dónde lo abrí hoy? Sí, no, el Visual Studio me metió error. Hoy, a ver, ¿o era este? Acá está, acá está. No sé, debe de ser un problema de instalación porque... Ah, con razón. Yo me- el típico este comulacho sería. Ah, sí. Con razón, me maté buscándolo otra vez y era por eso no lo odio. Eh, bueno, ahora tenemos que ver la tabla. Order details, order details, ¿dónde estás? Order details. Vamos a ver si esto funcionó, porque si no, no tiene sentido. Sí, si no. Esto ya te da idea, ¿viste? Después de cómo hacerte un descuentito en las compras e-commerce. Eh, el orden del ID 1188. Esto era porque este chabón no me dio todo. 1188. Fíjese que el descuento un 1. Por defecto siempre va a un 0. Pero hicimos un update en la base de datos para que no haga un descuento. Así que está bueno. Así que ahí te hacen un descuentito. Así cuando hacen compras pueden tener un descuento ahí. Fíjense que esto impacta bastante en la integridad de la base de datos, ¿no? Porque le estamos pegando derecho al manipulando la consulta. Ahora, ¿qué más podemos hacer, no? Algo mucho más interesante. Esto pasa cuando también el usuario tiene muchos privilegios en la base de datos, ¿no? Igual, imagínense que esto es un express encima. Pero muchas veces block creates algo loco que se puede hacer lo que uno quiera. Si queremos, imagínense esto, lo mismo que hay, pero ¿qué hacemos? Esto lleva, no es que uno copy y pega sale andando, sino que lleva tiempo para encontrar el problema, ver qué sentencias o consultas pueden funcionar y después, una vez que funciona, empezar a idear ataques, ¿no? Por ejemplo, acá que se crea una tabla con un varchar 8000, insertamos en esa hack table el archivo Windows System Ini. Acá donde yo les digo que ahí ya estamos accediendo por un input de la aplicación, pasamos a la base de datos y la base de datos, como tiene permisos, leemos algo del sistema de archivos y lo metemos en la hash table. Después lo que hacemos es un select de esa tabla para tenerla en pantallas y eliminamos la tabla para que nadie se dé cuenta. Esa es la idea. Todo en una sola línea. Hacemos clic y fíjense que acá entre todo nos trae parte del archivo, ¿no? del Windows. Así que fíjense que estamos leyendo archivos del sistema operativo. Ahora, por ejemplo, podemos preguntar a la base de datos también que es importante saber la versión, el nombre del servidor, la versión de Microsoft. Y acá ya nos tira, estoy en SQL Server 2016, bla 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 bla. DB local DB, qué sé yo. Y está bueno porque ahí ya nos da información exacta de qué sistema operativo tenemos para buscar un exploit y divertirnos en otras cosas. O fíjense, también esto más perjudicial sería mostrarme los 6 users de la base. Y acá entre todo, information esquema, SPROI y bla 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 bla. No, obviamente no están las claves, pero ya tenemos los usuarios que están ahí. Por ejemplo, si queremos algo más rebuscado, es obtener la lista de todas las tablas. Venimos acá, pack, y acá empieza SP role, SP esquema version, user role, customer, employee territories, shipment, que ya afecta a la aplicación acá, shipper, supplier, de todo un poco ahí. Así que ahí estamos divulgando obteniendo información de la base de datos. Otra es, más allá, tenemos las tablas, podemos decirles que nos dé las columnas de order details.
Hacemos clic ahí. Oh. Ah, pará. Le erré algo acá. No sé si era así. Ahí está, comela. Acá que me trajo, a ver, el contenido de, fíjense que acá hacen disclosure de dónde está la base de datos, en este caso el MDF, el order detail, order ID, el ID, un montón de cositas, por lo menos las columnas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Ya saben, ustedes se imaginarán de que esto, ¿dónde estaban? Block rate. Fíjense cómo se están acá insertando se está armando el SQL string. Se está haciendo en forma dinámica. Entonces fíjense que acá el punto y coma era seguir agregando sus consultas acá en el medio y después se agrega la que está acá. Con lo cual, porque en realidad lo que uno inyecta es esto y después se va agregando lo que viene ahí. Entonces, para la base de datos es el sistema que estuvo ahí metiendo manos. Obviamente esto es cómo asegurar esto. En realidad, como siempre sabrán, utilizar los parámetros así, ¿no? Cosas así. No hacerlo on the fly, sino cada parámetro sanitizarlos. Ah, cierto, para. Y cada uno guardar una variable, tomarse el trabajo de guardar una variable y que esos parámetros title sea de tal tipo para meterlo después en la consulta y demás. Eso es lo que sería interesante. Más que nada sanitizar. Esto parecía al cross scripting, pasa que afecta un poco más al sistema y a la base de datos. Entonces ahí todos los inputs de vuelta que llegan al servidor y de la aplicación, sanitizar de que no se estén inyectando sentencias SQL y demás. ¿Para qué? Para que no pase estas cosas y cada variable tenga su tipo y cualquier error, tirarlo al cliente es el error de inserción, el error genérico y listo. Eso es lo que evita de que estén jugando con esto, ese es el tema. ¿Qué más falta de esto de SQL Inject? Bueno, a veces se puede jugar con los objetos en memoria, depende de cómo esté programado. A veces se hacen los select, no al base de datos, sino los dinámicos chiquitos con los objetos en memoria. Entonces a veces depende qué cantidad de objetos tengan en memoria, si son del usuario o no, se pueden consultar los objetos que no son del usuario. Eso sería como también bypassear la autorización.